¿Te has sentido atrapada en la angustia? Yo también. En este episodio te cuento cómo solía lidiar con la angustia antes y cómo, al cambiar mi enfoque, ahora la enfrento con confianza y paz. ¿Quieres saber cómo? Quédate conmigo. Muchas de las situaciones difíciles que pasé en ese tiempo fueron consecuencias de malas decisiones que estaba tomando. Todo lo que yo hacía para mantener un entorno tranquilo en mi vida y mantenerme feliz y en paz era en balde. Creo que dije las palabras mágicas porque sentí que todo el peso que yo estaba cargando lo tiré. En este episodio te voy a contar cómo solía manejarme en tiempos de angustia y cómo la manejo ahora. Además te voy a dar los puntos clave que puedes aplicar hoy mismo si estás pasando por una temporada difícil. Mi época más difícil y catastrófica fue entre los 17 y los 25 años, que fue justo el tiempo en el que dije: Dios, sé que me amas, pero realmente quiero saber a qué sabe tomar mis propias decisiones. Quiero saber a qué sabe equivocarme, porque tus mandatos no me cuadran tanto. Yo sentía que cuando la Biblia dice no hagas esto, Dios me estaba limitando, me estaba privando de vivir mi vida. Así que emprendí mi propio camino. Debo aclarar que muchas de las situaciones difíciles que pasé en ese tiempo fueron consecuencias de malas decisiones que estaba tomando. Pero a esa edad, ¿quién no toma malas decisiones? Y al mismo tiempo, muchos retos se me presentaban sin yo haber hecho nada. O sea, simplemente llegaban a mí. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque cuando tú vas feliz por la vida, no metiéndote con nadie, cumpliendo con tu trabajo, tratando de ser tu mejor versión, pasan este tipo de cosas. ¿Te has sentido así alguna vez? Más adelante vamos a resolver esa pregunta. Total, en esos años realmente me esforzaba porque las cosas me salieran bien, en dar lo mejor de mí, de lograr mi mejor versión y cumplir mis sueños. Pero los problemas seguían pasando. Hubo un tiempo en el que todo el internet estaba lleno de pensar positivo, de hacer métodos de manifestación para que te fuera bien, libros de crecimiento personal, y yo probé de todo para evitar o reducir los problemas que tenía al mínimo. Leer libros era algo muy sencillo. Me daba emoción y esperanza de que si aplicaba las cosas que estaba aprendiendo, mi vida iba a cambiar. La cosa era que al terminar el libro tenía que releer todo y volver a estudiar los puntos más importantes, porque para mí era como un manual. Si yo sentía que me faltaba un paso, tenía que empezar a volver a hacer todo desde el principio. Y eso me hacía sentir tan inútil, tan tonta por no entender a la primera y tan lenta por llevar a cabo el cambio. El proceso era muy frustrante. En cuanto a pensar positivo, era peor aún, porque la idea de pensar positivo va ligada a que si las cosas te salen mal, pienses positivo, porque el destino era que eso malo pasara. Y eso malo es para tu bien, para tu crecimiento. Tu única tarea es estar zen todo el día. Entonces la historia era más o menos así. Y yo amanecía y decía: hoy será un gran día, todo me va a salir bien, voy a tener muchísimas ventas, voy a completar todas las tareas y todas las metas que me propuse, voy a hacer ejercicio, voy a comer rico. Y feliz empezaba a hacer mis cosas del día a día. Pero pasaba una situación de esas que no dependen de ti, que no controlas, como que hubiera tráfico para llegar al trabajo, que los clientes no depositaran, que se me hiciera tarde o no me alcanzara el día para hacer ejercicio y terminara comiendo huevos, o que me faltara realizar una actividad al día de las que me propuse y con eso toda mi energía se desmoronaba. Y me alteraba y empezaba a estar de malas. El pensamiento de hoy va a ser un gran día pasaba a el tráfico está pesadísimo, voy a llegar tarde, no me va a dar tiempo de cumplir todo lo que me propuse. Y luego saltaba a no, todo va a estar bien, las cosas se van a arreglar, todo esto pasa por algo, es para mi bien, me voy a apurar. Y todo el día saltaba de un pensamiento negativo a uno positivo y me flagelaba por estar pensando de esa manera tan mala. Y era agotador. Yo misma me sentía mal de ser tan mala para pensar bien. O sea, realmente me sentía inútil en muchísimos sentidos. Y con los métodos de manifestación era un cuento prácticamente igual.
Porque había días donde me tenía que poner a hacer el ejercicio, ya fuera un vision board, ya fuera una meditación o una visualización, una carta al universo, y luego había que soltar el resultado y esperar a que aquel deseo se hiciera realidad. Yo esperaba una semana, 2, un mes, 3 meses y no pasaba nada. Y decía, bueno, ¿será que el universo quiere a todas menos a mí? Porque no se cumple nada de lo que yo me estoy esforzando por crear. Todo lo que yo hacía para mantener un entorno tranquilo en mi vida y mantenerme feliz y en paz era en balde. Porque yo no veía resultados. Mis problemas en ese tiempo eran seguramente iguales a los tuyos. Tener que pagar cuentas, tratar de llevarme bien con mi mamá, porque nuestra relación en ese tiempo era sumamente tensa. Tener una relación sana con mi novio, poder comprarme ropa y los zapatos que quisiera, no pelear tanto con mis hermanos, buscar más clientes para mi emprendimiento, llegar a la meta de facturación que me había propuesto. Pero todo en mi vida era estrés. Yo me la pasaba angustiada todo el tiempo que terminé enfermándome. La angustia es un sentimiento de malestar, intranquilidad o temor opresivo que puede ser causado por distintas situaciones de la vida. Se considera una reacción de alarma ante situaciones de riesgo o amenaza. A mí me dio hipotiroidismo a los 23 años, que fue una reacción de mi cuerpo por todo lo que yo estaba pasando. Angustiada por mis problemas, angustiada porque los pinches métodos de manifestación no funcionaban. Cansada porque por más que tratara de acomodar mi vida como yo quería que fuera, no lo lograba. Y me rendí. Terminé tirando la toalla y dije, Dios, ya no puedo más. Te cedo el control, haz lo que quieras de mi vida. A partir de ahora seré como un robot. No quiero pensar, no quiero sentir, no quiero volver a sentirme defraudada. Simplemente voy a seguir tus instrucciones, ya no quiero sufrir. Creo que dije las palabras mágicas porque sentí que todo el peso que yo estaba cargando lo tiré. Como cuando cargas una mochila durante todo el día, una mochila muy pesada, y llegas por fin a tu casa y la tiras en el sillón y sientes eso. Así me sentí. Y dije, para saber lo que Dios quiere que haga, tengo que empezar a leer mi Biblia. Y creo que es de dominio común que Dios habla a través de su palabra. Y dije, perfecto. Empecé a descubrir respuestas a las preguntas que yo me estaba haciendo. Pero te voy a responder las dos que competen a este episodio del podcast. ¿Por qué nos pasan situaciones difíciles en la vida cuando no las buscamos? Aun cuando no son consecuencia de algo que hayamos hecho. ¿Y cómo puedo manejarme mejor en tiempos de angustia? La razón por la que pasamos situaciones difíciles está ligada al hecho de estar vivas. Punto. Todas y todos estamos destinados a pasar por situaciones difíciles por el mundo caído en el que vivimos. Adán y Eva en el jardín del Edén vivían bien, vivían en armonía, en comunión con Dios, no tenían ningún problema, ninguna necesidad, ninguna aflicción, ellos lo tenían todo. Fue a causa del pecado que eso cambió. Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y esa también es nuestra salvación, porque aumentó. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Son dos promesas en una misma frase. En el mundo van a tener aflicción. Quieras o no, así va a ser. Sellado. Lo dijo Jesús, sellado. Y también nos dio la salida, la solución. Confiar en Él. Esa es la solución. Esa es nuestra promesa, nuestra esperanza. Y yo quería eso. Confiar. Si de por sí haciendo algo o no, cosas difíciles me iban a pasar, al menos quería dejar de sentirme angustiada cuando eso pasara y empezar a sentir confianza. Pero ¿cómo se puede empezar a vivir confiada sin tener experiencias de confianza? Entre más leía la Biblia, más conocía a Jesús. Jesús solamente podía hacer milagros cuando la gente tuviera fe, tuviera confianza. Y hacía los milagros según la medida de la fe que tuvieran las personas. Incluso muchas veces antes de hacer un milagro les preguntaba a las personas, ¿crees que yo lo puedo hacer? La fe y la confianza van ligadas. Empecé a ver casos de milagros en la Biblia y empecé a comprender una parte del poder de Dios. Porque la otra parte la comprendí hasta que lo vi actuar en mi vida. En la historia de la alimentación de los 5,000,
Vi a Jesús como proveedor, como alguien que tiene poder de hacer lo poco, mucho. Y dije, Dios, yo quiero eso en mi vida. Quiero verlo con mi despensa, quiero verlo con mi dinero, quiero verlo con mis clientes, con todo. Al principio se me hacía muy difícil pensar que Dios lo pudiera hacer conmigo. Yo creía que podía hacerlo con los demás, pero no estaba segura si realmente pudiera hacerlo conmigo. Porque muchas veces pensamos que son cosas que nosotros no nos merecemos. Pero te cuento que muchas veces me quedé en ceros y Dios proveía de diferentes maneras. A veces tenía ventas, a veces me caía un trabajo, a veces me invitaban a una fiesta y me daban mi canasta para llevar y al otro día ya no tenía que cocinar. Otras veces más yo andaba en la calle y llovía y yo me ponía a orar para que no lloviera tanto o se parara en lo que yo llegaba a mi casa o la lluvia se retrasara. Y así pasaba. Oraba por salud cuando tenía pequeños síntomas de resfriado para no seguir enfermándome y ya no me enfermaba, ya no había necesidad de ir al doctor. Es decir, en cosas pequeñas empecé a ver a Dios actuando en mi vida. No es que los problemas no llegaran, llegaban, pero también veía a Dios vencer todas esas situaciones difíciles. Y aunque no me convertí en un robot insensible, he vivido ya 2 años experimentando a Dios de esa manera. Y cada vez me siento menos preocupada, mucho menos angustiada y más en paz. Me doy cuenta de que esas situaciones difíciles van a pasar, pero sé que Dios en medio de eso me enseña más. Porque esas situaciones difíciles pulen mi carácter, pero también lo conozco más a Él. Conozco más de su amor y comprendo más mi identidad como hija. Y sé que estoy segura cuando pongo mi confianza en Él. No es que me valgan ahora las cosas. Quizás al principio sí tenía que fingir mi fe porque al principio no crees en que Dios puede hacer algo por ti para hacer las cosas. Pero cuando Dios empieza a manifestarse en tu vida, las cosas pequeñas te dan poco a poco más confianza. Por definición, la angustia es una reacción natural al estrés que puede escalar a ansiedad y a dolor. En esos momentos la persona puede dejar de confiar en Dios y luchar o contender para resolver la situación. Es decir, la angustia se genera cuando tratas de resolver un problema con tus propias fuerzas, esperando un resultado previamente concebido. La angustia se da cuando las cosas no salen cuando tú quieres y manipulas las cosas una y otra vez hasta lograr ese resultado que buscas. Ese es un ciclo muy cansado, pues nada, nunca sale como nosotros queremos. Las cosas siempre pasan según la voluntad de Dios. La Biblia está llena de historias donde la gente pensaba que estaba manipulando una situación a su antojo y en realidad era Dios quien estaba detrás de todo. Y un caso así lo podemos encontrar en mi historia favorita, que es la de Esther, cuando Amán quiere destruir a los judíos en el libro de Esther. Y Dios usa a Esther para salvarlos. Pero toda la trama, todos los detalles, todo, o sea, realmente todo estaba controlado por Dios. Dios era el que estaba manejando las cosas. Y Amán se sentía que era él, pero no. Se podría decir que angustiarse es una pérdida de tiempo, pero es un sentimiento que tenemos todos los humanos y con el que tenemos que lidiar en nuestra vida. No es como que yo ya no me siento así, sino que lo experimento en un nivel mínimo. Por eso es importante aprender a gestionar este y cualquier otro sentimiento que sea incómodo. Pero para el tema de la angustia te tengo 5 puntos claves que me ayudaron a mí y que estoy segura de que también te pueden ayudar a ti. Todos estos principios los encontramos en el Salmo 86. Número 1, ¿a quién corres en situaciones difíciles? Lo opuesto de la angustia es la tranquilidad. ¿Qué te da tranquilidad? ¿Tu negocio te da confianza? ¿Tu salud? ¿Tu novio te genera confianza? La angustia y el estrés siempre serán una constante en tu vida si tú pones tu confianza fuera de Dios. Por supuesto que hay gente que puede y quiere cargar con tu peso, con tus cargas, porque hay personas que te aman tanto como son tus padres, tu mejor amiga, que están dispuestas no solamente a darte una mano, sino a cargarte y a resolver las cosas por ti.
Sin embargo, cuando tú te dejas caer en una persona, esa persona va a estar dispuesta a sostenerte durante un tiempo, porque después se va a cansar. No solamente va a tener que tener energía para sus propias cosas, sino también para las tuyas. Tus amigas, por más que te quieran, van a sentirse así, incluso tus padres van a sentirse así. Pero también hay personas que te van a defraudar, que aunque tú pensabas que sería la persona que más te apoyaría, no lo hará. Así que ya sea que esa persona se canse o te dé la espalda, que tu negocio quiebre, que te corran del trabajo, tener la confianza en algo o en alguien es un gran error. Lo sabio es correr a Dios para cualquier cosa. El rey David lo sabía y dice en el versículo 1: Dios mío, yo soy muy pobre y humilde, pero te ruego que me atiendas. Respóndame, sálvame la vida, pues te he sido fiel. Tú eres mi Dios, sálvame, pues tuyo soy y en ti he puesto mi confianza. Al primero al que hay que correr es a Dios. Y yo antes lo hacía como último recurso, cuando las cosas se empeoraban y yo ya no sabía qué más hacer. Pero ahora lo primero que hago es buscar a Dios, es orar. Primero para desahogarme de todo lo que estoy pasando y de todo lo que estoy viviendo. Y segundo para soltarle el control a Él y dejarlo actuar. Algo que quiero resaltar de este versículo es que dice: sálvame la vida, pues te he sido fiel. Y aquí quiero tener cuidado con lo que voy a decir. Le somos infieles a Dios cuando le desobedecemos. Le somos infieles a Dios cuando le quitamos su lugar de lo primero y lo mejor en nuestra vida y se lo damos a otra persona o a una cosa. Le somos infieles a Dios cuando dejamos de mantener una comunión diaria con Él. Pero eso no es impedimento para no acercarnos a Él en temporadas difíciles. Si tú alguna vez sientes que le has sido infiel a Dios, es un buen momento para reflexionar y arrepentirte de todo corazón. Pídele perdón por tus pecados y sincérate con Él. En el episodio 22 te enseño cómo hacer una oración así. Después de escuchar este episodio, te invito a que corras a ese. Pero David en este versículo habla de algo muy diferente. David le dice a Dios que le ha sido fiel porque la situación por la que está pasando no es una consecuencia debida a una mala decisión, a algún pecado que él haya cometido, sino por ese tipo de situaciones difíciles que son inevitables. En este caso, David está temiendo por su vida. Él sabe que su confianza está puesta en Dios. La mayoría de veces que David estaba en una situación donde tenía que esconderse para salvar su vida, estuvo en compañía de hombres fuertes que podían ayudarlo, pelear con él y hasta dar su vida por él. Pero David no ponía su confianza en la gente que estaba a su alrededor. Él corría a Dios en todo tiempo. Si las cosas iban bien, él corría a Dios. Si las cosas iban mal, él corría a Dios. Al primero con quien él hablaba era con Dios. Este es el punto más importante que debes aprender, porque de este punto depende que tu estrés, ansiedad, angustia sea disminuida en una situación difícil. Si no estás dispuesta a correr a Dios, no vas a poder cambiar. Y una vez dicho eso, vamos al siguiente punto. Número 2. Cuando corres a Dios, Él siempre te responde. Versículo 7. Cuando estoy angustiado, te llamo y tú me respondes. Este punto a mí me costaba mucho, así que si a ti también te ha costado comprender que Dios responde, que Dios se comunica, que Dios enseña, que Dios está interesado en ti, te va a funcionar como a mí leer y aprender de la vida de otros, de cómo Dios se comunicaba con otros y de cómo Dios actuaba en la vida de otros para tomarte de esas historias un granito de fe y decir: Dios, si tú hiciste eso con ella, creo que también lo puedes hacer conmigo. Yo no estoy hablando de que yo pensara que Dios no tuviera el poder para hacer algo por mí, sino que yo sentía que yo no era alguien a quien Dios le importara, ya que había pasado tanto rechazo de tantas personas que yo estaba acostumbrada a que la gente no se preocupara por mí. Y esa es una mentira de Satanás. Y si tú te has sentido así, déjame desmentirte ahora mismo. Tú vales tanto para Dios y Él está profundamente interesado en ti, que hace más de 2000 años mandó a su único hijo para nacer, morir y resucitar por ti, por amor a ti, para salvarte a ti. Hace más de 2000 años tú no existías,
Pero desde ese momento, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba pensando en ti. Dios ya sabía que tú ibas a existir y armó toda la historia a modo de que tú hoy, en 2025, tuvieras un alcance tan fácil a su palabra como este episodio, para que entendieras de una vez por todas que a Dios le importas, que te ama y está dispuesto a responderte cuando lo busques. Yo tuve que repetirme esto una y otra vez para poder callar la voz del enemigo, que quería decirme que yo no era tan importante para Dios como para que me respondiera en uno de mis momentos más difíciles. David sabía perfectamente que Dios lo escuchaba, que Dios le respondía, y tú puedes pedirle eso ahora mismo. No sé la causa por la que estás angustiada, pero dile a Dios que quieres escucharlo, que quieres saber que está ahí, que se muestre. Dile que haga algo para que tú lo identifiques y que tu confianza empiece a creer. Dile: Dios, ayúdame con esta falta de fe. Un día yo iba viajando en autobús al centro de la ciudad porque tenía que hacer unas compras rápidas, pero a fuerza tenía que ir hasta el centro. No había modo de encontrar lo que quería cerca de mi casa. Y el conductor traía música de Juan Gabriel. Y al principio pasaron canciones muy alegres y yo venía cantando en mi mente, porque sí me gusta la música de Juan Gabriel. Pero luego pasó una canción bien desgarradora que me hizo pensar en mi ex. Y cuando yo reaccioné, que estaba pensando eso, me puse a orar y dije: Dios, yo no quiero andar pensando en el cucaracho. Quiero pensar en ti. Tú eres mi amado, tú eres mi salvador, tú eres el que me ha demostrado que ha estado conmigo. Yo no tengo que andar pensando en alguien que no me valoró. Y me la pasé orando el resto del camino. Llegué al centro, hice mis compras como en 15 minutos más o menos. Realmente fue una parada muy rápida. Y luego tomé el autobús de regreso a casa. Y esta vez el conductor traía puestas alabanzas. Y me vine todo el camino adorando a Dios. Maravillada de ver cómo Él me escucha, de cómo Él está conmigo a donde quiera que yo vaya. Cómo se manifestó en mi vida ese día en algo tan cotidiano del día a día, pero de una manera sobrenatural. Fue maravilloso y sigo maravillada de ese día. Todas las historias que yo te cuento en mi podcast son para que digas: wow, si Katia vive eso con Dios, yo también quiero. Por eso el punto 3 es: para confiar en Dios, tienes que conocer las cosas que Él ha hecho, no solo por ti, sino por otras personas. En el versículo 8 dice: Dios mío, no hay entre todos los dioses un Dios como tú que haga todo lo que tú haces. Aquí David habla de Dios con D mayúscula, comparándolo con dioses con D minúscula. Y el punto aquí es demasiado claro. Y yo sé que me voy a meter en un conflicto con alguien por decir esto, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. En el mundo hay un sinfín de dioses falsos. Ídolos, dioses fabricados con madera, con cerámica, con pintura, con cualquier tipo de materiales. Pero esos dioses son dioses falsos, porque son estatuillas, son muñecos que no tienen vida, que cuando alguien les ora, ellos no escuchan. Muñecos que no tienen ningún tipo de poder. Por eso, esos muñecos no pueden hacer nada. Pero el Dios verdadero, el Dios del que hablamos en este podcast, es alguien que no está hecho por hombres. Más bien, el hombre fue hecho por Él. El único que sí tiene poder de hacer cosas maravillosas, no solo en nuestra vida, sino en todo lo que vemos en el universo. Los árboles, los animales, las plantas, el cielo, todas esas cosas nos muestran quién es Dios. ¿Quién es el Dios que lo creó? Pero si queremos conocerlo más, busca testimonios. Ya sea que busques historias bíblicas que son las mejores, o historias de gente que tiene un testimonio por mantener una relación genuina con Dios. A través de esas historias, tú puedes empezar a conocer a Dios, su poder y otros atributos más. Número 4, rendirte a su voluntad. Sí, si buscamos a Dios, Él nos ayuda, Él nos responde,
Pero Él nunca es una varita mágica. Si queremos gozar de confianza, soltando el control en las únicas manos realmente capaces, tenemos que rendirnos a su voluntad. Jesús en su momento más difícil se rindió. Cuando Él oraba en Getsemaní, decía: que se haga tu voluntad, Padre. Pero para rendirnos con completa paz es crucial saber nuestra identidad en Dios, como sus hijas, como sus amadas, y saber y entender, tener adherido a la piel que su voluntad es buena, agradable y perfecta. O sea cual sea su voluntad, es para nuestro bien. Y ojo, yo no quiero decir con esto que la voluntad de Dios te va a gustar el 100% del tiempo. Me gusta el ejemplo de José porque la voluntad de Dios era que José fuera vendido como esclavo. Que José estuviera en la cárcel de manera injusta. Claro que vivir eso no era algo con lo que José viviera dichoso y despreocupado. Pero con el tiempo entendió que Dios quería tenerlo ahí y que esos procesos lo estaban preparando para ser el líder en el que después se convirtió. Y salvar miles de vidas gracias a la administración que tuvo en aquella temporada de hambre. José sabía que en medio de la cárcel su vida estaba resguardada por Dios. Lo mismo tiene que pasar con nosotras, aun cuando el panorama no lo parezca. Por eso es muy importante aferrarnos a nuestra identidad de hijas amadas y confiar en los procesos que Dios tiene con nosotras. David decía en el versículo 11: Dios mío, yo quiero hacer siempre lo que tú ordenes. Enséñame a hacerlo. Pon en mí ese único deseo, adorarte solo a ti. David tenía bien adherido que Dios es un Dios bueno, que tenía planes de bien y bendiciones para él. David era un adorador. Adoraba en tiempos buenos, en tiempos difíciles, y su único deseo era mantenerse en adoración, sin queja. La queja es resaltar todo lo que está mal, y la adoración es un proceso de vida donde aprendemos a vivir de rodillas ante Dios dependiendo completamente de Él. Es una actitud en donde sea lo que sea que Dios quiere que yo viva, yo quiero vivir eso. Porque más vale hacer la voluntad de Dios cubierta de su protección y su bendición que hacer mi propia voluntad y estar desprotegida. Número 5. Todas tus experiencias son testimonio a los demás. En los momentos donde te rindes a la voluntad de Dios, y al parecer su voluntad es que pases por tiempos difíciles, puedes estar confiada de que Él tendrá cuidado de ti en medio del proceso. Pero también que todo lo que experimentaste puede ser de bendición para los demás. Pues no fuiste tú la que dijo: voy a complicarme la vida. No, sino que Dios quiso que tú pasaras eso, y como Él así lo preparó, puedes estar segura de que Él se va a hacer completamente responsable de todas las consecuencias. Y eso es amor. Pero creo que somos más bendecidas y nos sentimos más amadas cuando nosotras estamos en una situación complicada, porque nosotras mismas nos las buscamos. Y aún así, Dios se manifiesta en nuestra vida y resuelve todo el enredo que provocamos. David dice en el versículo 17: haz que mi vida refleje lo bueno que eres tú. Quedarán en ridículo mis enemigos cuando vean que tú me das ayuda y consuelo. Todas tus historias son un testimonio para la gente que está a tu alrededor. Tú eres un testimonio vivo que camina. Y cuando la gente te ve a ti, dice: wow, ¿qué tiene ella que las cosas siempre le salen bien? ¿O qué tiene que con nada se le borra la sonrisa? Y cuando te pregunten ¿por qué eres como eres?, tú responderás: es Dios en mi vida. Y así la gente dirá: quiero de ese Dios. Y cuando las personas envidiosas quieran ponerte trampas para lastimarte y meterte en problemas, se enojarán porque las cosas no les van a salir, porque cuentas con el cerco, cuentas con la protección de Dios. Una que otra vez me he topado con gente envidiosa que ha querido hacerme daño y lograron defraudarme, pero reconozco cuando alguien me hace intencionalmente y cuando no. Y aquellas personas que lo hicieron de manera intencional no me afectaron, no solo porque es Dios quien me protege, sino porque yo sé que a mí no me toca vengarme, a mí no me toca tener que hablar ni aclarar nada. Dios es quien les dará
lo que les toca a esas personas. Y eso me mantiene a mí ligera y sin preocupaciones. Vivir lo más cerca de Dios es vivir lo más lejos de la angustia, del dolor y del estrés. Si tú también vives una temporada de angustia, quiero que sepas que no estás sola. Tienes un Dios que está dispuesto a caminar contigo. Y lo único que necesitas hacer es correr hacia Él. ¿Estás lista para soltar el control y confiar en Él?